Mi nombre es Angélica María Mendioroz, de Pacheco. Estamos en Enlaza, en la Fundación Enlaza, pertenece a la exportadora Enlaza de la compañía. Y estamos aquí para hablar un poco sobre lo que es la Fundación Enlaza. Es una fundación apolítica, privada, civil, sin fines de lucro, que tiene como enfoque el desarrollo integral de las comunidades mesoamericanas y de otros países en donde Enlaza tenga presencia. Exportadora Enlaza es una compañía que se dedica a la producción y comercialización de fertilizantes y con un enfoque orgánico que cuida el medio ambiente, y además de eso que le permite dar una nueva alternativa al productor de cómo manejar sus cultivos, en donde a través de los fertilizantes podemos prevenir enfermedades y deterioros y la utilización excesiva de pesticidas en el futuro a través de una buena nutrición de las plantas. Una de las grandes problemáticas que existe en el mundo actual es la seguridad alimentaria. Sentimos que nosotros, a través de darle al productor una alternativa para mayores cosechas, mejor producción, mejor calidad de alimentos, con menos cantidad de pesticidas, no solo estamos aportando a la seguridad alimentaria de nuestros países y del mundo, porque muchos de nuestros productores son exportadores de Europa y de Estados Unidos, sino también estamos asegurando el mantenimiento del medio ambiente a futuras generaciones. Porque al disminuir la cantidad de pesticidas que podemos usar por el ataque de enfermedades, podemos estar diciendo que nosotros estamos aportando nuestro granito de arena al sector. Mi nombre es Angélica María Mendioroz de Pacheco, porque estoy casada con José Antonio Pacheco Tzul, quien estudió en la Universidad ERT. Él es graduado de ERT. Yo ingresé a ERT con mi esposo en el año de 1991. Por circunstancias adversas de mi familia, yo me retiré de ERT. Sin embargo, el lazo que ERT plasma entre los estudiantes y los profesores y además ejecutivos de la universidad queda a largo plazo. Compartimos la misma visión del aprender haciendo. Muchos de los valores los llevo cargados en mi escuela, que fue ERT, y mi esposo igual. Entonces nosotros nos conocimos en ERT, convivimos en ERT como amigos. Años después, mi esposo empezó la Fundación Enlaza con un pequeño capital. Mi nombre es Angélica María Mendioroz de Pacheco, que mucho me cuesta porque estoy casada con José Antonio Pacheco Tzul, graduado de la Universidad ERT. Nosotros nos conocimos en ERT en el año de 1991, cuando yo tenía 16 añitos y él tenía 18. Fuimos muy buenos amigos, muy compatibles en cuanto a nuestra relación como amigos. Años después nos reencontramos porque yo trabajé mucho tiempo con USAID, ambos éramos becados, nos retiramos y yo trabajé mucho tiempo con USAID y vine aquí a Guatemala a hacer un programa de desarrollo rural. Y nos conocimos. Entonces, cuando vine a Guatemala, mi esposo ya había iniciado Enlaza y estaba exportando solamente a Costa Rica. Entonces, como nosotros tenemos amigos en toda Latinoamérica, empezamos a tener la estrategia, no solo como socios, empecé a ser socia con mi esposo, de poder exportar a otros países y que él se podía dedicar a las partes de ventas mientras yo miraba la parte administrativa en la oficina. Y poco a poco empezamos a crecer. Mi esposo es una persona muy emprendedora, es un hombre con mucha ética profesional, que es parte de los objetivos que tenemos nosotros de impulsar a través de la fundación. También él permite a otros graduados ser parte de este sueño de nosotros, de expandernos, y principalmente porque nosotros estuvimos en ERT y para José Antonio, ERT es su casa. Es parte del trasfondo de vida que él tiene, que le permitió salir adelante y tener un empuje diferente a lo que otras personas en otras universidades podrían tener. Esta visión empresarial, esta visión de llevar el desarrollo a las comunidades, esta visión de poder hacer las cosas en el trayecto de irlas haciendo, aprendiendo y haciendo al mismo tiempo, sin pensar qué paradigmas hay en el entorno o qué barreras haya que superar. En ERT se aprenden tres cosas básicas. Uno es saber que nada es imposible, que las cosas se pueden hacer
en la medida que las estás haciendo, vas aprendiendo en el camino. Es decir, no tienes que esperar a que hayan resultados ultracientíficos para poder iniciar tu negocio, o que tienes que empezar tu negocio hasta que tienes todo resuelto sin que hayan barreras alrededor. Eso es lo primero. Lo segundo es este sentimiento de solidaridad, este valor de solidaridad que en EARTH se desarrolla. Como sabes, convivimos con tantos estudiantes casi que las 24 horas, pasan a ser como nuestros hermanos. Empiezas a conocer las debilidades de cada país, empiezas a conocer la cultura de cada país y las fortalezas de cada país y cuáles son las problemáticas reales de estos países. Entonces, cuando tú inicias tu proyecto empresarial o empiezas a trabajar en el área rural, tienes esa capacidad, esa apertura holística de conocer a los otros. Y creo que esa es una herramienta muy básica, pero muy importante que brinda EARTH a los estudiantes. Es una experiencia inolvidable. Cuando a mí me llegó la carta de solicitud de respuesta positiva de EARTH, fueron dos momentos muy emocionantes. Ay, no, mejor no, good. A minute, please. Good. Fueron dos momentos muy emocionantes porque en ese momento yo acababa de ganar unas Olimpiadas Matemáticas y acababa de ganar también la aceptación a la universidad para hacer el examen de admisión a la Universidad de Medicina en Nicaragua. Entonces, cuando llegó la carta, me la mandaron a un convento al que yo iba a entrar. Entonces, estaba en la decisión si me convertía en monja o si iba a la universidad, y mi pasión era el desarrollo rural. Entonces, la EARTH me abría esa apertura, esa visión de poder contribuir a las zonas rurales con mi profesión, digamos. Entonces, especialmente porque en ese momento el enfoque era la salvación del trópico húmedo, era como la parte, el boom de ese momento de conservar el trópico húmedo. Y en Nicaragua, pues el trópico húmedo es muy amplio, muy grande. Entonces yo dije, mi mamá me llama, me dice, mira, ya te vino la aceptación de tu universidad. Así me lo dijo textualmente, te vino la aceptación de tu universidad. ¡Ay, sí, me dieron la beca! ¡Qué bueno, me dieron la beca! Y entonces yo fui una de las pocas que tuve beca total. Yo tuve problemas para salir de Nicaragua porque yo era menor de edad y no tenía los 18 años. Entonces yo tenía que tener el proceso de pedirle el permiso a mi papá para que me diera la salida. Pero mi papá, por ejemplo, no estuvo en el proceso de yo gestionar la entrada a la universidad. Yo fui la que me moví a las organizaciones para que me dieran la beca o para que me hicieran el examen de admisión, y con pocos añitos pues lo logré hacer, ¿verdad? Yo te explicaba que en la universidad yo estuve aproximadamente 3 años. Me tuve que retirar por cuestiones familiares, pero continué mi carrera en Nicaragua. Soy ingeniera agrónoma igual, pero las bases de triunfo que yo tengo, las bases de disciplina, de convicción en lo que yo hago, me lo dio EARTH. Las bases sólidas de amistad que tengo son de EARTH. Mi esposo es de EARTH, y entonces igual mis hijos son frutos de EARTH. Es como que EARTH pasó a ser parte importante en mi vida y es algo que jamás voy a obviar. Por esta razón es que trabajo tan duro en la parte de la fundación para ver qué match puede haber de EARTH con otras organizaciones para conseguir fondos o que ingresen nuevos estudiantes, y ese es el afán. Como yo fui becada, no solo en EARTH, ¿verdad? Siempre he tenido esa inquietud de que otros jóvenes como yo, con escasos recursos, tengan acceso a la universidad y que tengan acceso a una educación de calidad, en donde tú te puedas distinguir y tengas esa certeza que lo que haces es bueno. Enlaza significa Enlace Agropecuario S.A. Mi esposo trabajó en una camaronera y después trabajó en una agroindustrial, y él se dio cuenta de que el principio de poder trabajar antes de poder producir, de los obstáculos que hay es el capital con que puede contar un recién graduado, un jovencito. Entonces él decidió ponerle Enlace Agropecuario porque él quiso enlazar una mina que encontró que no tenía ventas al exterior ni al interior del país, como él era el enlace para poder vender y comercializar los productos. Específicamente, al comienzo era algo de dolomita.
que ahora pues contamos con una cartera de 250 productos, nosotros lo hacemos, tenemos nuestra planta, nuestros procesadores, ¿verdad? Fundación Enlaza nace de esta experiencia que mi esposo y yo tuvimos como becados de Earth. Fue prácticamente una de las becas más importantes que tuvimos en el área de estudios a lo largo de nuestra vida, porque como decía anteriormente, Earth cambió esta visión y nos impregnó ese deseo de desarrollo y de superación. Agradecidos ante esta oportunidad que tuvimos en el pasado, nosotros queremos contribuir y retribuir a través de otros estudiantes o a través de otras personas esto que nosotros vivimos y esto que nosotros aprovechamos de la vida. Para nosotros la tierra es el lugar más bello para vivir, es un lugar hermoso, pero hay barreras, digamos, culturales, a veces hay barreras políticas o barreras de una misma actitud de una persona, de la actitud personal, que impiden que esto se desarrolle y que disfrutemos en plenitud y vayamos acorde al desarrollo mundial, digamos, que hay en nuestros países. Es muy escasa la visión a veces de las personas para progresar y ser cada día mejores. Entonces la Fundación Enlaza quiere mejorar, tiene como visión mejorar el desarrollo rural en nuestros países, específicamente en Mesoamérica o países donde Enlaza, que es nuestra cobertura, digámoslo así, tiene presencia. Y nuestra misión es generar un interés de parte de la comunidad universitaria o estudiantes para tener acceso a una mejor educación universitaria. O sea, nuestra misión es generar un acceso mejor a la educación universitaria y superior, porque consideramos que en nuestros países se apoya mucho la educación elemental y primaria, como lo podemos ver en Totonicapán, de donde es originario mi esposo, pero no se impulsa la calidad en la educación universitaria. Entonces la misión es generar la calidad o promover la calidad universitaria y de posgrados superiores en nuestros países, a través de de contactos, a través de gestión de empleo, a través de la gestión y asistencia técnica a los mismos productores, que estos a su vez van a enviar a sus hijos a estudiar. Y otra cosa es que a través de este impulso, esta misión que tenemos, incluye a la mujer. La mujer para nosotros es muy importante porque yo soy mujer, tenemos hijas mujeres. Entonces queremos que en nuestros países se cambie esa mentalidad, se rompa paradigmas de que los pobres y las mujeres no tenemos derecho a tener una mejor educación. Pero eso es una actitud, como decía, empezamos con actitud personal, pero nuestro granito de arena es contribuyendo con talleres, seminarios, congresos para los productores y para las áreas rurales de nuestros países. Si un donante no le hubiera extendido la mano a mi esposo o me hubiera tendido la mano a mí, posiblemente no estaríamos donde estamos hoy. Creo que confiar en el talento de los jóvenes es muy importante y a veces esto es lo que contribuye al desarrollo de nuestros países y del mundo, porque nosotros somos el porvenir del pasado, pero los que vienen detrás de nosotros son el porvenir del futuro. Y nosotros estamos tratando, por eso, de ayudar a nuestro prójimo, pero creo que hay gente que puede donar mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Y creo que si todos nos unimos, podemos desarrollar un mundo mejor, un mundo con mejores posibilidades de paz y de armonía. Y eso lo da la educación. It's very emotional for me because I never think that I can stay in the place and I never think that I will be help other persons across that my career in many years. I can help other persons. And remember that one student from here, from Santa Cruz del Quiché, one place
remote place, go to Earth for me, because I can help with the pasaje del bus, ¿cómo se dice? Bus tickets. Le ayudé con el tiquete de bus, le ayudé con el tiquete de avión, entonces eso me hace recordar que de dónde venimos. Entonces por eso lloro. Lo siento. Queremos agradecer a Earth y vamos a estar totalmente agradecidos para siempre, porque Earth fundamentó en mí y en mi esposo principios básicos de desarrollo, de humildad, de solidaridad. Yo nunca voy a olvidar el amor y el cariño que tuve en Earth, no solo de las personas que me daban clase, como don Jorge Arce, don BK, Ricardo Russo, otras personas que fueron muy importantes para mí, o don Alejandro Radulovich, que creo que no está, sino también de aquellas personas como las madrinas, que le llaman ahora, que nos daban aquel poquito de comida. Ellas muy agradecidas, me engordé mucho en Earth. Muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Les amamos, les recordamos y seguiremos apoyándole. El consejo que le puedo dar a los estudiantes que están a punto de graduarse de Earth es de que sí se puede progresar en la vida, que no renuncien a sus sueños y esperanzas, a sus aspiraciones, pero que el inicio es muy difícil y que a veces tenemos que pasar por situaciones de adversidad muy duras para llegar a alcanzar nuestras metas. Por ejemplo, mi esposo estuvo en un trabajo muy difícil en donde recibió mucha humillación y él vio eso como una situación de oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora reconocemos cómo se debe de trabajar con el personal, cómo se debe tratar a los trabajadores. Entonces, ningún trabajo debe ser menospreciado, ninguna oportunidad debe verse como de menos, sino como un paso hacia el triunfo y hacia el crecer como persona y ser fuerte cada día más. Entonces, yo creo que están en la mejor institución, llevan buenas armas de lucha para el exterior y sí van a tener que luchar, pero van a salir triunfantes.